Les decíamos que la política está muy movida. Por un lado, Ingrid Betancourt, bueno, es que son tantos los hechos que enumerarlos es francamente imposible porque estamos en plena campaña. Ingrid Betancourt, entonces formalmente precandidata, ya la escucharon ustedes hace unos minutos aquí en RCN Radio, y también Enrique Peñalosa, que es candidato presidencial, obtiene el aval del partido de la U, un respaldo importante, entre otras cosas, para seguir adelante en su propósito político. Doctor Peñalosa, buenos días, gracias por estar en RCN Radio. Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo a sus oyentes. ¿Qué viene, lo mismo para usted, doctor Peñalosa? ¿Qué viene ahora, ya con aval, partido de la U, superada esa etapa? Y obviamente un reto enorme en una coalición que tiene unas dificultades, que tiene una división por cuenta especialmente de lo que ha ocurrido con el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, algo que innegablemente a ustedes los ha afectado en la toma de decisiones internas de cara a un solo candidato. Pero en lo que respecta a Enrique Peñalosa, ¿cuál es el paso siguiente? No, primero yo estoy muy agradecido con Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, y con el partido de la U, con sus dirigentes, ahora hacer equipo, trabajar por todo Colombia, para tener la mayor votación posible, y obviamente en este momento yo como candidato presidencial y como parte del equipo Colombia. En el equipo Colombia no hay crisis, hay un grupo de amigos, de personas que trabajamos, que producimos resultados que mejoran la vida de los colombianos. Aquí tenemos en este momento 5 miembros del equipo, que es David Barguil del Partido Conservador, está Aider Lizarazo del MIRA, está Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, y está Alex Char, exalcalde de Barranquilla, y estoy yo, y somos personas que hemos trabajado, que amamos a Colombia, que hemos producido resultados y que tenemos ese equipo. Y entonces el día de las elecciones, para contarle a los oyentes, el día de las elecciones de Congreso, el 13 de marzo, va a haber una consulta, entonces los ciudadanos van a poder pedir el tarjetón del equipo por Colombia y escoger uno de nosotros. Nosotros hemos decidido unirnos para tener la mayor fuerza posible, que aquel de nosotros que tenga más posibilidades de ganar, que sea el candidato de este equipo, de este grupo, para que sea muy exitoso en esa primera vuelta y enfrente después y le gane a la otra persona que salga a la segunda vuelta, que posiblemente será Gustavo Petro. Ahora, doctor Enrique Peñalosa, usted acaba de decir, en el equipo Colombia no hay crisis, somos un grupo de amigos que producimos resultados y los ha enumerado usted, David Barguil, en fin. Esta mañana es noticia la carta de David Barguil a Óscar Iván Zuluaga. Le dice: apreciado Óscar Iván Zuluaga, le pido reconsidere su decisión y nos acompañe sin prevenciones en el equipo por Colombia. No quiero cargar en mi conciencia la culpa de que vislumbré el abismo para el país y no fui capaz de hacer nada. Como ustedes son un grupo de amigos... No, es que eso lo dice David Barguil, no lo digo yo. Sí. Yo leí la carta. Es un entrecomillado, sí. Leí la carta de Federico. De David Barguil, David Barguil. Apreciados. Sí, no, es que hay dos, hay otra sí, la de Federico. Sí, correcto, Federico también la mencionamos esta mañana, Juan Carlos Higuita nos la contó desde Medellín. Dice David Barguil, comillas, no quiero cargar en mi conciencia la culpa de que vislumbré el abismo para el país y no fui capaz de hacer nada. Como ustedes son un equipo de amigos, ¿ustedes como amigos están de acuerdo con esa carta y están reconsiderando la posibilidad de que Zuluaga ingrese? No, esa es una carta que él hizo a nivel personal. Yo creo que este tipo de cosas deberíamos hacerlas a nivel de equipo. Yo respeto las decisiones que se tomen a nivel de equipo, pero yo creo que ese es el tipo de cosas que debemos discutir a nivel interno y luego tomar una posición de equipo. Doctor Peñalosa, ustedes son equipo, pero es un equipo que compite entre sí. ¿Qué hace? Sí, claro, digamos, claro. Bueno, digamos que yo fuera a votar por la consulta del equipo Colombia. ¿Qué hace? ¿Usted cómo me va a convencer
en un medio donde nadie está creyendo ni en la política ni en los políticos y donde estamos viendo que lo que hay es peleas entre sí, divisiones en los partidos. Yo creo que la gente está tratando es de vivir y de sobrevivir y le está importando absolutamente un pepino que está pasando pero ¿cómo hace usted para despertar la confianza de los electores? ¿Qué lo hace usted diferente a Fico, a Gutiérrez, a Barguil, a Char? ¿Por qué debo yo votar por usted y no por los otros en un momento dado en que no estamos creyendo ni en el rejo en las campanas? Gracias, María Elvira. No, primero, la pregunto un poco, la primera parte, ¿por qué votar? Porque como dice, nadie está preocupado de este tema de la política. Votar es importante, quién gobierna es importante, lo que hace que una sociedad progrese en gran medida es lo que pasa con el sector privado, que haya más inversión privada, que haya más empleo, pero si el gobierno no funciona, entonces la sociedad no progresa. Yo creo que aquí el mejor ejemplo que es Venezuela. Hace 22 años, Venezuela era un país mucho más rico que Colombia, mucho más seguro. Había más de 2 millones de colombianos viviendo en Venezuela hace 22, 23 años. Había más de 2 millones de colombianos porque allá era donde había empleo, donde había mejores salarios, etcétera. Y hoy vemos nosotros, pues hay casi 2,5 millones de venezolanos en Colombia, salen con su morralito al hombro, las familias escapadas, desesperadas, buscando sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Fue que se acabó el petróleo de repente? ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? No, solo pasó una cosa, y es que votaron mal. Entonces, primera parte de la pregunta, votar es importante. Votar sí es importante porque tener un gobierno serio, técnico, honesto, que funcione, es importante para que haya progreso en una sociedad. Insisto, no es porque el gobierno sea el que hace el progreso de la sociedad, el progreso de la sociedad lo hace todo el mundo, pero el gobierno es como una base principal. Segundo, ahora, ¿por qué votar por Enrique Peñalosa? Yo diría que lo que hay en esta elección, más que una discusión entre izquierda y derecha, es una discusión entre los que hablan y los que hacen. Entonces, yo creo que hablar es muy fácil y los políticos son además muy expertos en hablar y en prometer y en decir mentiras. Entonces yo creo que es mucho mejor mirar más que lo que la gente dice, es lo que ha hecho, porque es como cuando alguien va a pedir trabajo, ¿no? Cuando alguien va a pedir trabajo no dice, no, es que yo, si usted me da ese trabajo, yo voy a hacer esto y esto y esto. No. Lo que uno le dice a la persona que lo va a contratar, y en este momento son los colombianos los que van a contratar un presidente, lo que uno le dice es, mire, lo que yo he hecho es esto y esto y eso. Entonces yo le digo, yo en Bogotá hice 2 gobiernos donde transformamos a la ciudad de Bogotá con 0 corrupción, donde nosotros construimos igualdad de verdad, es decir, no es como, digamos, yo aquí estuvo Gustavo Petro en la alcaldía, y yo quiero ver qué es lo que hizo por la igualdad, ¿no? Yo en cambio di unas peleas que a mí casi me tumban, digamos, en mi primera alcaldía por quitar los carros de las aceras, porque en Colombia no había una buena acera para hacer respetar a los ciudadanos de a pie, a los niños, a los viejos, a los ciudadanos de menores ingresos, que son los que más caminan. Yo sí construí igualdad de verdad, le quité espacio a los carros para dárselo al transporte público y crear Transmilenio, lo que hace posible Transmilenio que personas, cientos de miles de personas puedan tener empleos mucho más lejos de la casa y puedan tener mejores ingresos. Y eso sí es construir igualdad, cuando el carro de lujo está en el trancón y no se mueve, y le pasa el bus a toda velocidad al lado. Entonces, yo sí construí igualdad, incluso en temas hasta comprando a la fuerza los campos deportivos de polo del club más exclusivo de Colombia, para hacer un parque público, no con odio ni con resentimiento, sino simplemente viendo a ver cómo se hacía una sociedad más amable para todos. Entonces, yo sí hice, por ejemplo, para dar un ejemplo más fácil, porque podía hacer una lista grande, el horror del cartucho del Bronx. El Bronx, para los que nos oigan fuera de Bogotá, era un sector
a solo 3 cuadras de la Plaza de Bolívar, en el centro de Colombia, donde no entraba la policía, totalmente tomado por el narcotráfico, por la mafia, donde no entraba la policía, era un horror, era una fábrica de destrucción de vidas humanas. Allá entraban jóvenes y se convertían drogadictos y les sacaban la vida, allá había homicidios, había de todo. Y nosotros hicimos una intervención, entramos con ejército, con policía, hicimos una intervención social, programas de rehabilitación, etcétera, y ahí ahora en este momento dejamos en construcción un SENA, en otra parte cercana, que es otra cosa parecida, que era San Bernardo, hay 4.000 apartamentos en construcción, está en construcción un centro cultural que llamamos el Bronx Distrito Creativo. Entonces, ahí hay una pregunta. Gustavo Petro también fue alcalde de Bogotá, los mismos 4 años, tuvo los mismos recursos y no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia era de carácter y de capacidad gerencial, de hacer las cosas. Entonces yo a los ciudadanos digo, eso es lo que vamos a hacer en Colombia, Vamos a hacer, entonces yo lo que me preguntan, ¿por qué votar por Enrique Peñalosa? Porque ha demostrado, primero, que produce resultados que mejoran de verdad la vida de los ciudadanos. Segundo, porque tiene el carácter y la capacidad para, por ejemplo, mejorar la seguridad y hacer una Colombia donde realmente haya más empleo y mejores ingresos. Ya. ¿Más empleo y mejores ingresos? ¿Ese no era un lema de Juan Manuel Santos o me equivoco? Más ese empleo, era la mejor Colombia y trabajo, la prosperidad, más la prosperidad democrática. Todos ofrecen mejores empleos, todos ofrecen acabar con la seguridad. Tenemos es poco a poco, doctor Peñalosa, que concretar las que cositas, ir concretando ¿no? las cosas, porque por ejemplo usted se refiere al problema de Venezuela, si va a haber relaciones con Venezuela o cómo se va a establecer eso, cómo recuperar la seguridad en sitios que se le salió de las manos a este gobierno, como el caso de Arauca. En fin, tendremos tiempo, me imagino, de ir precisando y concretando los temas que de verdad le están tocando a la fibra a los colombianos. Y un hecho muy importante es que ya Enrique Peñalosa tiene un partido que lo avala y puede salir adelante en su propuesta. Doctor Peñalosa, gracias por su tiempo y habrá mucho espacio para conversar sobre propuestas concretas. Es usted muy amable. Bueno, yo les agradezco mucho, Luis Fernando y María Elvira, y Juan Manuel y María Elvira, pero es que vuelvo a insistir a los colombianos. Yo les pido, ojo, más que a las propuestas, que todo el mundo habla, es facilísimo hablar carreta. Hace un par de días estaba Gustavo Petro diciendo que iba a hacer un tren de Villavicencio hasta la costa, ¿no? En fin, cualquiera se inventa que yo voy a poner un colombiano en un cohete nacional en Marte. No, yo lo que les recomiendo respetuosamente a los ciudadanos colombianos es que, más que en las palabras de los políticos, confíen en lo que hacemos, en lo que hemos hecho, en lo que nosotros, por ejemplo, contratamos el metro, dejamos de contratar mega hospitales, mis 2 alcaldías, 80 colegios, piscinas olímpicas, centros felicidad. Entonces, yo les recomiendo a los ciudadanos, ojo con los políticos, más que las palabras, miren qué es lo que han hecho, como si fueran a contratar a alguien para un negocio que tengan. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, muy amable, es Enrique Peñalosa, candidato presidencial con el aval del partido de la U. Juan Carlos. No, uno oye al doctor Peñalosa y él hace una lista de los logros de su alcaldía y pueden ser ciertos o puede que no, pero hay una cosa que a uno le llama la atención y es que solamente recitando logros uno no gana las elecciones. A mí me sorprende que los candidatos en Colombia, los presidenciales, la mayor parte parece que no hubieran aprendido a ser candidatos, lo digo con mucho respeto, pero primero, no son concretos cuando se les hacen preguntas, los ciudadanos no entienden ellos qué es lo que van a hacer en concreto porque no pueden responder, hablan larguísimo. Y decir, uno podría levantarse al baño mientras contestan una pregunta porque duran 10 minutos respondiendo y los ciudadanos pues se aburren. Y en segundo lugar, yo no sé por qué tantos candidatos y funcionarios hablan en un tono regañón, es regañando a los ciudadanos todo el tiempo, es que ustedes no pueden hacer, sí pueden hacer. Yo no sé honestamente qué les pasa, si la campaña va a ser así, va a ser muy complicado que los ciudadanos podamos entender qué es lo que nos plantean realmente.